días a todos. Vamos a continuar nuestro evento de Día Bancario Andino, como lo hemos hecho durante la mañana, digamos, con BCI en Chile. Luego volvimos a Colombia con Grupo Aval y ahora estamos pues por primera vez, diría yo que esto es uno de los hitos también de nuestro evento esta vez, es que contamos con la participación de uno de los reguladores en los países de operación, que nos parece pues bien interesante. Antes de darle la bienvenida a Juliana y antes de saludarla, vuelvo a reiterar algunos, digamos, temas, entendiendo que hay participantes que se conectan nuevos a través de la mañana. Lo primero es reiterarles el tema de una encuesta general que enviamos a todos para mejorar, digamos, para que nos den su feedback y su retroalimentación para mejorar, pues, digamos, nuestros eventos en esta coyuntura y en general del evento como tal. Lo segundo, reiterar y darle la bienvenida nuevamente a todos nuestro nuevo equipo proveniente de la fusión en Colombia, de Ultraserfinco. Ya como saben, recientemente pues se hizo la integración y pues qué mejor que darle la bienvenida a todos nuestros nuevos clientes y nuestra nueva fuerza comercial, pues con un evento no solo local, sino a nivel regional. Y lo tercero, pues reiterarle para aquellos inversionistas y clientes de Credit Corp Capital que hablan solamente inglés, pues que tienen la opción de pasarlo, digamos, en traducción simultánea. So again, for those investors that only speak English, just to make sure you guys, you have the simultaneous translation on the right hand side of the picture or the screen, and you can follow us as we continue to translate simultaneously. Con eso, doy la bienvenida a Juliana Lagos. Juliana es la directora de Innovación y Desarrollo en la Superintendencia. En sus estudios, pues, viene de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en gestión de riesgo y control de instituciones financieras. También en la entidad, fuera del cargo actual, se ha desempeñado como asesora de dirección técnica y asesora de la subdirección de metodologías de supervisión y análisis de riesgo. Así que con eso le doy la bienvenida a Juliana e inicialmente pues preguntarte, Juliana, realmente cómo se ha enfrentado, cómo ha vivido el proceso desde la superfinanciera, teniendo en cuenta pues que esta situación que vivimos desafortunadamente no tiene precedente. Bueno, pues Sebastián, en primer lugar, muchas gracias a ti y al equipo por considerar a la superintendencia como un panelista en este evento importante para nosotros, para poderles contar un poco eso que me estás preguntando, cómo se preparó la super, cómo está el sistema financiero, y creo que son unos espacios valiosísimos para nosotros. Entonces, muchísimas gracias por eso. Un saludo a todos que nos están siguiendo. Las preguntas y lo que tengan en consideración con la superintendencia, pues con mucho gusto las vamos a atender. Pues mira, en verdad yo creo que, como tú lo dices, una situación que a todos nos tomó como por sorpresa. Yo creo que es una situación que nos retó a todos a pensar de una forma no tradicional, que nos llevó a acelerar una serie de procesos que estábamos apenas iniciando en algunas entidades. En particular en la superintendencia yo creo que tuvimos dos retos grandes. Uno, que era cómo mantener a la superintendencia como organización, como autoridad, como andando, no rezagándonos, y siempre manteniendo, como el superintendente va a mencionar en muchos de sus eventos, como la super no se detiene. Y era darle la tranquilidad a la industria que desde la perspectiva regulatoria y de supervisión íbamos a seguir manteniéndonos como en la línea en la que veníamos trabajando con ellos. Eso fue un reto muy grande tener que trasladar todo el equipo de alrededor de 1000 colaboradores a trabajar todos desde sus casas. Como te mencionaba, en un contexto donde la super estaba iniciando todo su proceso de transformación digital, con un exitoso resultado, porque hoy por hoy el 99% de la planta de la super sigue trabajando desde sus casas. Seguimos haciendo la supervisión ahora de manera virtual, que eso es un cambio que nos tocó
tenerlo así como de inmediatamente. Entonces eso fue como un reto organizacional. El segundo frente, como te iba a mencionar, es cómo enfrentamos esta coyuntura desde la perspectiva del sistema financiero. Y allí tuvimos dos objetivos muy claros, Sebastián, y era el primero, garantizar la estabilidad de la actividad financiera. Y esa estabilidad no solamente concebida como el tema de la relación de solvencia, que mantenga los adecuados niveles de liquidez y que tengamos la capacidad para afrontar este choque, sino incluso la capacidad del sistema financiero de trabajar en contingencia, de mantener, llamémoslo así, la máquina andando para que las personas y las empresas pudieran seguir haciendo uso de sus productos financieros. Y yo creo que aquí quiero resaltar dos temas bien relevantes que a veces pasan desapercibidos porque se dan por descontados. Toda la banca estaba pasando, yo creo que ustedes de pronto lo abordaron en la mañana, como por esos pasos agigantados hacia una profunda digitalización. Esto nos lo aceleró muchísimo más. Pero yo creo que algo que tenemos que destacarle a este sistema financiero es que al día uno de habernos aislado, llamémoslo así, el sistema siguió prestando servicio. Nosotros, si tuvimos una u otra contingencia, fue un tema de una falla de alguna plataforma, pero bolsa de valores, sistema financiero, bancos, sistemas de pago, todos funcionaron con mínimo 60% de oficinas abiertas, pero todas las plataformas de pagos funcionaron muy bien. Entonces yo creo que eso es un plus que digamos, tiene que darle confianza y tranquilidad al mercado de que el sistema a pesar de que no estábamos preparados tal vez para una contingencia de este estilo, logró responder de una forma súper satisfactoria. Entonces allí tuvimos como todo en la mecánica de mantener la actividad financiera andando. Y la segunda línea de trabajo que adoptamos en la Super fue la protección al consumidor financiero desde dos frentes. El primer frente era ese consumidor financiero que es un ahorrador al cual nosotros tenemos que garantizarle que sus recursos están seguros y que en el momento que quiera disponer de ellos lo puede hacer. Eso se mantuvo, la confianza fue tal y de alguna manera creo que el mercado tiene como tan consolidada esa confianza pública en las entidades del sistema financiero que nosotros no vimos en ningún caso un conato de, por ejemplo, algo como un corralito, no vimos un conato de que la gente estuviera sacando su dinero porque tenía angustia, por el contrario vimos un crecimiento en los depósitos y eso nos da mucha tranquilidad de que las personas confían en sus instituciones. Desde la perspectiva de los ahorradores tuvimos que tomar otras decisiones, que era cómo contener todos esos efectos que se estaban derivando de la pandemia y del aislamiento. Entonces allí tuvimos que tomar otra serie de decisiones, pero creo que en esos tres frentes nos movimos y más adelante en el desarrollo de esta conversación seguramente te voy a ir contando en cada de las diferentes medidas. Muy bien, muy interesante, Juliana. Y yendo directamente, empezando un poco con aspectos estrictamente regulatorios, que es lo que nos interesa en esta charla. La Superintendencia Financiera en Colombia pues lanzó medidas específicas. Vimos inicialmente la circular externa 007, la 014, y quería empezar antes de ir a la 022 y el nuevo programa que se ha lanzado, preguntarte, bueno, ¿cómo ha evolucionado, digamos, las medidas tomadas en esas circulares primeras y qué ha sido, digamos, que ha funcionado bien y que de pronto pues sigue siendo un reto de cara a lo que viene? Perfecto, mira, muy importante esta pregunta porque yo creo que todas las jurisdicciones y ustedes que tienen presencia en varias de ellas, nos enfrentamos a una situación en que en un tiempo muy corto teníamos que tomar una serie de medidas, incluso con unas iniciativas que en todas las jurisdicciones y en todos los sectores estaban dando, y era declarar moratorias generalizadas. Entonces era que se declare que todos los deudores pueden dejar de pagar sus créditos en un tiempo. Pues eso es una alternativa bastante peligrosa si no se mide. Entonces nosotros nos movimos a estar haciendo permanentemente unos ejercicios de estrés, midiendo la capacidad del sistema financiero para poder tomar una decisión de ese estilo, y la conclusión fue clarísima y es: una moratoria generalizada no le funciona a ningún sistema financiero. En ese sentido nos volcamos a trabajar en una medida que fuera acorde a la capacidad que tenía cada entidad de poder aplicar estos beneficios. Entonces ahí nacen las circulares que tú me mencionas, la 7 y la 14, como un mecanismo donde la superintendencia les dice a las entidades que por un periodo de 120 días tienen, digamos, esa ventana de tiempo para poder abordar a sus clientes y poderles dar una oportunidad, un compás de espera para el pago de sus créditos. Que pues, evidentemente eso se conoce como los periodos de gracia o las prórrogas que se aplicaron. Esa circular, además, que se complementó con la 14, no solamente les permitía, digamos, a hacer eso que en otra época, si hubieran hecho unas modificaciones masivas, eso tenía una connotación de riesgo. La diferencia es que la superintendencia está diciéndoles: no,
en estos 120 días yo no voy a entender eso como un riesgo porque es un factor exógeno que nadie puede controlar y por eso se permite. Se ponen en todo caso unas premisas, tal vez unas premisas para tal vez proteger al consumidor financiero de que esas modificaciones no fueran a ser nocivas para ellos. Y ahí es donde tuviste seguramente que la circular hablaba de que no se podían aumentar las tasas de interés, que no se podía capitalizar intereses, que se tenían que respetar algunos elementos del contrato de crédito. Y eso de alguna manera lo que hizo es que la aplicación de la medida fuera mucho más homogénea. ¿Cómo nos ha ido o cómo nos fue? Esa medida la sacamos el 17 de marzo y al cierre de marzo teníamos alrededor de 2.600.000 clientes que ya habían podido ajustar sus condiciones de crédito. Esos 2,5 millones de clientes básicamente podían estar rondando los 66 billones de pesos. En la medida que fue pasando el tiempo, se hizo necesario que las entidades fueran un poco más masivas en la aplicación de estos beneficios, llegando al cierre de junio a una cifra alrededor de 214 billones de cartera que cubren alrededor de 10.9 millones de deudores crédito. En ese sentido, digamos, fue muy efectiva porque logró mucha capilaridad. Las entidades tuvieron la posibilidad de manejarlo de alguna manera y pues pudimos contener una situación que de no hacer nada se nos hubiera convertido en unos volúmenes de deterioro de cartera inmanejables. En todo caso, yo creo que es muy importante resaltar que el hecho de que se hayan dado esos periodos de gracia no significa que las entidades dejaron de hacer gestión de riesgo. Muchas entidades se siguieron preparando en términos de preparar sus esquemas de provisiones, preparar la segunda tanda de medidas que vendrían, porque es claro que los periodos de gracia tienen que terminar en un momento. Y aquí vale la pena mencionarles que los periodos de gracia, la estimación que nosotros tenemos, porque semanalmente hacemos el seguimiento, más o menos alrededor de 3 y 4 meses fue en promedio el tiempo de gracia que se le dio a estos créditos. ¿Esto qué significa? Que más o menos a partir del mes de septiembre vamos a empezar a ver esos cúmulos lo llamamos nosotros coloquialmente descongelamientos, y allí es donde se hace muy importante poder tener listas las medidas de segundo ciclo, que tienen que ser complementarias a estas que tomamos para que el deudor pueda hacer un manejo de su historia de crédito y de su hábito de pago de una manera acertada. Perfecto. Y en ese sentido, por ejemplo, frente a la circular 007 y 014, ¿ustedes tienen alguna estimación? Me mencionaba septiembre, pero digamos que si algo hemos aprendido de esta situación es como que los tiempos se van corriendo. Y acá la pregunta que yo te hago es, ¿dentro de la superintendencia se tiene alguna estimación y en acuerdo con los bancos también hasta cuándo se pueden llegar a dar este tipo de alivios? Ya se mencionó que hasta diciembre, pero ¿se tiene contemplado la posibilidad de pronto de que en 2021 igual sigamos viendo algo de esto? Pues Sebastián, la verdad no, le hemos apuntado la estrategia que hemos tratado de abordar en conjunto con las entidades es la siguiente, y es las medidas de ciclo 1, que son las 2 circulares que tú mencionas, son medidas que trataban de contener una situación que para nadie era fácil de manejar. Una vez, digamos, se ha decantado un poco más la situación, ya tenemos mucha más certeza de los efectos que ha dejado parte, digamos, de esta situación, por ejemplo, el tema del desempleo, empresas que definitivamente tuvieron que cerrar, digamos, ya una vez eso ya ha venido decantando, entran las medidas de la circular 22, que vamos a hablar más adelante, para complementarlas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que las medidas del ciclo 2 sean medidas de soluciones estructurales. Es decir, nosotros lo que no queremos es que se siga postergando y postergando y postergando una situación que de pronto puede que no llegue a ningún fin. Y por eso el objetivo de esta segunda circular, o tercera ya, es lograr que las entidades se sienten con sus clientes y redefinan las condiciones de los créditos. Entonces no es como el cliente que le den otro periodo de gracia para ver si después de 3 meses puede pagar, sino, no, sentémonos, revisemos su situación y con base en esa nueva situación redefinamos las condiciones del crédito para que siga pagando, ya con unas nuevas condiciones. Si mi salario se redujo a la mitad, pues tendremos que tomar una decisión y es alargar un plazo de manera tal que sus cuotas mensuales también tengan una reducción que pueda pagar. Entonces, a tu pregunta, si bien es cierto los periodos de gracia siguen siendo una alternativa para algunos créditos, no va a ser la figura protagónica como si lo fue en las primeras medidas. Ahora, hasta diciembre, o sea, hasta julio 31, va a estar abierta la ventana de posibilidad de aplicar los periodos de gracia en las condiciones iniciales. A partir del 1 de agosto que entra el nuevo programa y hasta el 31 de diciembre es otra ventana de oportunidad para redefinir los créditos.
Ya en 2021 se van a tratar las modificaciones y los casos de manera particular como se venían haciendo en las normas tradicionales, a través de la norma de modificación de créditos que existe desde el año 2017. Ok, en ese sentido y entrando específicamente también al tema de la nueva circular 022, aparte, digamos, de poner como un contrato o una renegociación a ese eventual crédito, ¿existen otras diferencias específicas de las nuevas medidas tomadas en esa circular versus las que traíamos anteriormente? Porque igual acarrea la 022 algunos temas de periodos de gracia, no capitalizar intereses, algunos temas que ya se habían tocado. Sí, Sebastián, en esta segunda tanda, nosotros lo que le decimos a las entidades es creen un programa de atención a todos sus deudores, incluso puede existir deudores que no estaban contenidos en la circular 7 y 14 y que en esta circular pueden estar cobijados. Eso depende de las características y criterios que establezca la entidad. Tratamos de ser lo suficientemente amplios para darle manejo a la situación porque entendemos que cada banco y cada entidad tiene un nicho de mercado diferente y un tratamiento de clientes diferente. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Tú lo has dicho, es la redefinición. En la circular 7 y 14 no existía, pues a pesar de que podía darse, pero no fue la figura preponderante. A lo que le apuntó la primera circular fue a detener un poco el pago de los créditos de manera sostenible y estable para las entidades a partir de los periodos de gracia. En esta segunda, la figura que va a ser la protagónica va a ser la redefinición. ¿Qué va a pasar? Hay 3 grupos de deudores. Pueden haber varios, pero digamos mínimo van a estar los deudores que pueden seguir pagando, seguirán su vida normal, deudores que tuvieron afectación de su ingreso o su capacidad de pago sobre los cuales las entidades van a tener que redefinir las condiciones y pudieran aplicar periodos de gracia, claro que sí, en menor proporción y de menor longitud, probablemente porque van a ser periodos de gracia que se requieren es para hacer efectiva la redefinición. Y hay un tercer grupo que es el grupo más complejo, que son aquellos clientes que tuvieron una afectación significativa y que además todavía no tienen unas perspectivas claras de reactivación. Ese tipo de clientes se van a tratar con la suma de las dos figuras. Va a tener un periodo de gracia y una redefinición en conjunto, que le permita en el largo plazo poder atender, pero que al final del tiempo logre solucionar su situación de crédito, rehabilitando o reactivando sus pagos. Ok, el éxito de esa circular 022 o el éxito como lo denominaron el PAD, creemos nosotros que también en buena parte depende de las condiciones establecidas por cada establecimiento de crédito. Y no ocurre solo en Colombia, sino en otros países de la región, que hay algunos requerimientos para acceder a este tipo de redefiniciones que tiene que estar al día o que son unos requerimientos. Entonces la pregunta acá es, digamos, cómo encontrar ese balance entre las condiciones que impone igualmente o que pone la superfinanciera, que ponen los bancos, pero también entendiendo que igualmente es una condición, como decíamos al principio, una situación sin precedente. Sí. Sebastián, mira, nosotros dentro del programa les decimos a las entidades que a efectos de supervisión le tienen que remitir a la super no solamente el programa con las características que ellos definen, sino además los impactos que el programa puede generar en el balance de las entidades. Y esto es muy importante. De ahí que no se hayan tomado medidas transversales para todas, precisamente porque las estructuras de balance son diferentes, porque el momento en el que llegó esta situación tomó a cada una de las entidades en una condición diferente. Entonces, yo creo que a tu pregunta del éxito y hasta dónde puede llegar, pues dependerá hasta dónde la capacidad de la entidad financiera aguante para hacer muy capilar o menos capilar los programas. ¿Nosotros qué pensamos de este programa? Estamos en dos situaciones. Una situación en la que una entidad pudiera decir no voy a hacer nada y en ese no voy a hacer nada, pues básicamente lo que va a tener que asumir es con su capital todo el deterioro y toda, digamos, el rodamiento de los clientes y el incumplimiento de los clientes lo va a tener que asumir. Eso es un costo grande. Ninguna entidad está preparada para que toda su cartera de créditos empiece a incumplir. Digamos, yo creo que eso es importante mencionar. El programa de acompañamiento entonces nace como esa figura que les va a permitir darle, mejor dicho, mitigar ese riesgo de incumplimiento de los portafolios. ¿Hasta dónde? Hasta donde la capacidad de las entidades pues les dé. Entonces, a tu pregunta, el éxito va a depender mucho de la gestión de riesgo de crédito. Yo creo que hoy por hoy se está poniendo a prueba
la capacidad de las entidades de hacer esa efectiva gestión de riesgo, sabiendo que han ganado muchísimo, muchísimo en todos los años que han fortalecido todos los equipos, los esquemas, las metodologías. Creo que estamos en un muy buen momento, creo que nos cogió, llamemos así, esta pandemia muy bien parados en términos de solidez y de gestión, y creo que aquí es como el examen, la prueba reina para estos gestores de riesgo. Vamos a ver. De acuerdo, bueno, pasando un poquito, digamos, entrando y pasando al tema de la industria en general y luego de conversar de medidas más, digamos, post pandemia que se tomaron, quisiera que nos contaras, Juliana, un poquito sobre la visión general de la industria. Es decir, hay unos temas en crecimiento de cartera, vamos a ir yendo tema a tema, pero inicialmente te quería pedir que nos cuentes un poquito la visión general que tiene la superintendencia y ahí desglosamos temas importantes que nos parecen en Credit Corp. Perfecto, mira, Sebastián, nosotros afortunadamente en los últimos años Colombia se había caracterizado por un manejo del portafolio de créditos que estaba muy estable. Nosotros teníamos unas carteras vencidas que voy a hablar un poquito de la pre-pandemia y ahora lo que estamos viendo en la pandemia. Entonces, durante la prepandemia nosotros teníamos unos indicadores de calidad bastante positivos, solamente alcanzamos a tocar el 5% como en 2 meses, producto de unos deudores particulares, pero en general la cartera de créditos era muy sana, teníamos un indicador de como 4 o 5% de calidad de cartera, las tasas de crecimiento de la cartera vencida venían desacelerándose, teníamos una cartera que venía siendo muy impulsada por el portafolio de consumo y por el portafolio de vivienda, que estaba realmente creciendo unas tasas anuales superiores al 9%, pues que era un crecimiento bien importante. Sí teníamos, previo a la pandemia, una contracción importante de la cartera comercial. Es decir, ese segmento sí se estaba viendo sin pandemia, ya teníamos algunas señales de menor crecimiento en el portafolio comercial, pero en todo caso ya a finales del año pasado y principios de esto, estábamos empezando a tocar niveles muy pequeñitos pero positivos en crecimiento de cartera de crédito. Entonces íbamos como en una senda de recuperación de este portafolio, pero en general una cartera de crédito muy sana. 95% de la cartera de crédito, 96%, estaba al día. Entonces creo que eso nos ayudó, como te digo, a tener una posición privilegiada para poder enfrentar esta gripa. O sea, nos cogieron con defensas con esta gripa. Ahora bien, cuando entra toda esta situación, pues evidentemente los balances de las entidades no necesariamente van a empezar a reflejar en el primer instante el choque. ¿Por qué? Por la aplicación de todas estas medidas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esta aplicación de las medidas de ciclo 1 previeron el tema de mantenerle la calificación a los deudores. Es decir, lo que se quería en su momento era no generar esa afectación significativa en los clientes, porque también tengamos en consideración que esas afectaciones significativas restringen a futuro el acceso al crédito de los hogares y las empresas. Entonces, en esa medida, cuando tú miras los indicadores, tú sigues viendo que las carteras vencidas se mantienen de una manera estable. Es decir, pues la medida sí cumplió con ese objetivo de no acelerar unos deterioros que eran exógenos tal vez a las condiciones de los deudores, y en esa medida hoy por hoy seguimos manteniendo un portafolio controlado. ¿Qué estamos haciendo? Porque somos conscientes que estas medidas de alguna manera necesitan esa gestión del riesgo de crédito, es que las entidades incrementaron sus gastos en provisiones. Si bien es cierto, la cartera vencida no está presentando esa aceleración tan marcada, los gastos en provisiones sí lo están haciendo. ¿Y lo están haciendo en virtud de qué? De esa visión prospectiva de las entidades y del supervisor que les dice, sabemos que ahorita no se está viendo, pero se va a ver un deterioro, empiece a constituir, y además porque hay un portafolio que definitivamente no se acogió a ninguna medida y ese portafolio sí siguió dando su rodamiento natural. Entonces allí, digamos, creo que el mensaje que les quiero dejar es, la cartera se venía gestionando muy bien, se sigue gestionando a partir de, independientemente de las medidas que se apliquen, y estamos viendo estabilidad. Todavía no estamos viendo unos deterioros marcados en la calidad de la cartera, que sí los vamos a ver. Claro que sí, digamos, sería un poco iluso pensar que la cartera de crédito se va a mantener con la calidad que traíamos en la prepandemia. Tú lo mencionabas en algún momento y es los indicadores que la Super de alguna manera está esperando para el cierre del año, calidad de cartera vencida, pueden estar bordeando el 13%. Yo creo que aquí el mensaje muy contundente es,
Y repito, tenemos las herramientas y tenemos los mecanismos para poder sortear ese tipo de incrementos. En otras épocas, hace 15 años, cuando apenas estamos empezando el tema de gestión de riesgo, un nuevo marco de provisiones, probablemente, probablemente tendríamos una situación diferente donde un indicador que se nos duplica o se nos triplica pudiera no ser sostenible. Hoy creo que tenemos herramientas para manejarlo con cuidado. Cada entidad es diferente, con cada entidad trabajamos de manera particular y creo que en general yo creo que el portafolio de cartera de crédito sí va a presentar deterioros, pero pues los podemos manejar. Perfecto. Antes de tocar y ahondar o profundizar más en ese capítulo, digamos, de calidad, que es quizás como el más crítico, quería devolverme un poco al tema de crecimiento de cartera, porque lo que hemos visto en crecimiento de cartera, como tú ya comentabas, lo que veíamos prepandemia, pero ahora lo que vemos pospandemia es que efectivamente el segmento comercial pasó a liderar digamos, ese crecimiento en pues, en algunos meses, y seguramente a medida que vayamos viendo, los otros segmentos pueden desacelerarse más. La pregunta que quería hacerte acá es, ¿una parte de ese crecimiento ha sido por medidas del gobierno o por necesidades inmediatas, sobre todo de corporativos en términos de liquidez? Pero en adelante, ¿cómo esperan una vez esas ayudas, pues, digamos, caigan un poco o se desvanezcan? ¿Cómo deberíamos pensar el crecimiento de cartera, entendiendo pues que 2021 debería ser también un año retador para Colombia? Sebastián, mira, yo creo que sin duda dependemos mucho de todo cómo se siga dando el proceso de reactivación sectorial. Nosotros lo que estuvimos viendo es que efectivamente la cartera estuvo muy contraída, digamos, no solamente para la pandemia, sino al principio. No veíamos una reactivación, pero en la medida en que empezaron a abrir varios de los sectores, cuando abrió construcción y así sucesivamente empezaron a abrir sectores, empezamos a ver otra vez un repunte tímido, pero un repunte en las colocaciones de cartera. Y esto obedece básicamente, eso también lo hemos discutido en algunas sesiones que hemos tenido con la industria en la ANDI, es pues los empresarios no necesariamente encuentran en el crédito la salvación. ¿Por qué? Pues porque para un empresario que no sabe, que tiene incertidumbre sobre el proceso de reactivación de su sector, pues no le resulta provechoso endeudarse en este momento y más aún si tenía deudas pasadas. Entonces, digamos, no necesariamente el crédito resultaba ser la fuente, digamos, de reactivación para ellos. ¿Qué sí está pasando? Producto de las líneas de garantías pues, que se te canalizaron a través del Fondo Nacional de Garantías, básicamente por un cupo total de 17.2 billones, ese proceso de originación que a la fecha creo que lleva casi 4 billones de pesos desembolsados, pues efectivamente sí impulsa el crecimiento de una cartera que, como te digo, venía muy quieta el año pasado. Entonces, esos movimientos en esos volúmenes, pues efectivamente nos muestran unas tasas de crecimiento hoy del 8%, cuando hace un año estábamos en menos 1%. Entonces, yo creo que hay que leerlo a la luz de estas dos cosas. Primero, efectivamente, como los recursos que se desembolsan a las empresas son los recursos de los establecimientos de crédito, no significa que el gobierno esté canalizando los billones directamente a la empresa, sino es una garantía. Eso se está viendo efectivamente en la dinámica de la cartera comercial. Que si hay apetito de crédito, sí, lo que les estaba mencionando, porque las entidades ya están en reactivación. Empresas donde no hay señas de reactivación o sectores probablemente son aquellas que aún no van a empezar a demandar el crédito y que si lo demandaran probablemente en algunos casos pudieran tener una menor posibilidad de acceso dadas las características del sector. Perfecto. Y ahora sí, digamos, entrando en el tema de cartera vencida, recientemente mencionabas el famoso 13%, y cuando hacemos referencia al famoso 13%, también es basado en información en prensa que ha salido de parte, digamos, del superfinanciero, la expectativa del 13% en términos de cartera vencida en Colombia. Ese es un número que probablemente, Juliana, podamos ver incluso, digamos, con mayor deterioro. Todavía hay expectativa que se pueda dar mayor deterioro, o ese 13% pues de buena manera incorpora las medidas que se han tomado, la evolución de los créditos
como han recibido alivio, entendiendo que obviamente pues hay una incertidumbre enorme. Pues Sebastián, mira, como les mencionaba al principio, nosotros hemos fundamentado la mayoría de las medidas que hemos adoptado en ejercicios de estrés. Estos ejercicios de estrés no solamente suponen algunos rodamientos de cartera, sino suponen unos crecimientos económicos ácidos. Ustedes más que nadie lo conocen, el Fondo Monetario ya nos puso en un crecimiento de menos 7, 8. Entonces, de alguna manera, los ejercicios que nosotros hacemos contemplan ese tipo de escenarios. El último que habíamos corrido, si no recuerdo mal, estaba cerca del menos 5.5 en su momento, y sobre esos escenarios que se generaban unos desempleos altísimos y se generaba una serie de variables como bastante impactadas, nosotros hacemos los pronósticos de cartera. ¿Con qué objetivo? Nuestro objetivo no es brindarle al mercado ningún tipo de pronóstico oficial respecto de las expectativas macro, sino lo que nos sirve para nosotros es para poder establecer el impacto diferenciado en cantidad y con cada una de ellas poder establecer unas medidas de supervisión diferenciales. Entonces, yo creo que la gran conclusión que tuvimos de esos ejercicios de estrés, más allá de los pronósticos, fue tener la tranquilidad de que en el corto y el mediano plazo las entidades están en capacidad de asumir esos choques que se están derivando del COVID, esos choques que tienen todas las herramientas para hacerlos porque tienen los colchones de contracíclicos, tienen provisiones adicionales, tienen utilidades reservadas, capitalizaron alrededor del 63% de las utilidades ahorita en las asambleas de marzo. Eso de alguna manera está haciendo que las entidades se estén preparando de manera adecuada. Habrán otras entidades que probablemente por su tamaño, por su naturaleza, van a tener que pasar un poquito más de dificultad, pero en todo caso tienen todas las herramientas para hacerlo. Esto se conjuga con todas las herramientas que está disponiendo el Gobierno Nacional a través del Banco de la República para poder, digamos, sortear temas de liquidez, ese tipo de cosas que si bien es cierto no son medidas que estén siendo usadas, pues tenerlas allí a la mano no deja de ser una muy buena señal como para tener de alguna manera preparado el sistema ante cualquier eventualidad. Estos entonces indicadores de 13%, que es básicamente 3 veces el indicador que hoy tenemos, recoge todo eso que tú mencionas. Recoge unos escenarios macroácidos, recoge de alguna manera todos los efectos que posiblemente en el proceso de descongelamiento de los periodos de gracia empiecen a derivarse, de manera tal que nosotros creemos que sí es uno de los indicadores máximos que podemos tocar. Perfecto, muy bien. Y otra, en esa misma línea, un poco otro de los headlines o de los comentarios que de pronto de cara al mercado y de cara al perfil y la audiencia que tenemos hoy acá, Juliana, es el tema de ver el superfinanciero. De pronto en prensa también mencionó la posibilidad de que el sistema efectivamente pueda no generar utilidades este año y por qué no descartar, digamos, pérdidas netas a nivel, digamos, en 2020. La pregunta es, nuevamente es, ustedes en ese análisis que consideras varias variables que me acabas de contar, efectivamente ven esa posibilidad como una probabilidad material o por el contrario, si todavía incluso es preliminar para pensar en pérdidas netas en todo el año a este punto. Pues Sebastián, mira, lo que pasa es que esta realidad sí nos ha mostrado que pensar en que las utilidades se van a mantener en los márgenes o en los niveles que se venían manteniendo en los años pasados, pues sí, realmente no es sensato. Nuestras estimaciones, por ejemplo, el gasto en provisiones para el cierre del año, más o menos dicen que el gasto puede estar bordeando los 8.6 billones de pesos. En el escenario Asia, lo que te estoy contando, en un escenario de crecimiento económico complejo, en un escenario de deterioro, que aunque ya se apliquen medidas, puede haber un gran deterioro, estamos más o menos en 8.6 billones. Pero pensemos, por ejemplo, que las entidades hoy en reservas contracíclicas y provisiones generales tienen algo cerca de 5 billones de pesos. Entonces allí tendríamos un impacto de 3.8 billones. Tenemos utilidades acumuladas del ejercicio como de cerca de 3.5 billones, de manera tal que sentimos que la industria puede ir recogiendo esas posibles pérdidas que se puedan o posibles gastos en provisiones que se puedan derivar, que eso es lo que impacta de manera importante el balance de la entidad en el estado de resultados. Probablemente sí veamos utilidades muy bajas, y en algunas entidades que en todo caso ya venían con una situación en la cual no estaban generando utilidades significativas,
pues probablemente sean ese tipo de entidades las que empiecen a reflejar otro tipo de comportamiento y de pronto pérdidas. Sin embargo, vuelvo e insisto, no estamos percibiendo en el mediano plazo una situación de riesgo sistémico que nos lleve a activar otros mecanismos de mayor calado, porque estamos viendo que tenemos las herramientas para manejar. Pero en efecto, este año vamos a cerrar de lejos con unas utilidades. No tengo una estimación, pues digamos, para brindarles a ustedes ahorita de cuántas serían las utilidades del sistema financiero, pero lo que sí es cierto es que no van a ser parecidas a las que veníamos acostumbrados en años pasados. Por supuesto, listo. Juliana, y quizás la última en ese frente de la perspectiva, un tema que también, digamos, es de atención para toda la comunidad inversionista es el tema de capital. También hemos visto que, como tú dices, realmente la industria viene o ha venido bastante bien preparada en términos de capital. Se nos viene como país la implementación de Basilea III y quería también hacerte dos consultas ahí. En esos escenarios, digamos, de estrés que ustedes tienen, ¿cuánto podríamos ver de deterioro en capital si es que lo tienen? Y la otra pregunta, incluso más cortita que la anterior, es si efectivamente la implementación de Basilea III va. O sea, no hay ningún riesgo a que en 2021, lo preguntamos también porque en otros países de la región, producto de la pandemia, se postergó. Sí, pues bueno, voy a responderte al revés. Primera respuesta, no tenemos previsto modificar el esquema de implementación de Basilea. En enero del 2021, que es el cronograma establecido, entramos con Basilea 3, con cargo de capital de riesgo operacional, digamos, con todo lo que se tenía previsto, se mantienen las convergencias de los colchones de conservación y ese tipo de medidas. ¿Y por qué lo hicimos? Cuando nosotros empezamos a ver que en diferentes jurisdicciones se estaban aplazando los cronogramas de implementación, pues el primer ejercicio que hicimos fue tomar toda esta información que les acabo de brindar, pues digamos el ejercicio completo e impactarlo bajo la nueva relación de solvencia, de manera tal que uno pudiera decir, no podemos tener los dos choques al tiempo, el choque producto de esta situación y además la implementación no es sostenible. La conclusión a la que llegamos con los ejercicios es que en efecto, dado que uno de los ponderados por nivel de riesgo, porque si ustedes recuerdan, actualmente el activo ponderado de Colombia es un activo superior al 70%, la densidad del activo ponderado por nivel de riesgo es como del 70%. Cuando migramos al estándar de Basilea, que reconoce las garantías, que reconoce las calificaciones, que reconoce otra serie de mitigantes de riesgo, pues esos activos, la densidad baja básicamente a cerca del 55%. Ese colchón o ese margen que nos permite ese cambio genera la tranquilidad de poder seguir en el esquema de implementación como lo traemos. Entonces, la gran conclusión que te doy es, nos mantenemos, tenemos la capacidad para asumirlo, las entidades, incluso muchas han optado por solicitar una aplicación anticipada del esquema, entonces allí no hemos tenido mayores contratiempos, así que no solamente en capital, nos mantuvimos en los indicadores de liquidez, nos mantuvimos en la implementación del coeficiente de estabilidad, de fondeo estable, perdón, del CEFEN, que es el tema de liquidez, y todos los estándares prudenciales hemos propendido porque se mantengan en las vigencias y en las fechas establecidas. ¿Qué efecto pudiera tener? Más o menos estamos estimando casi que un 1%, solamente por esta convergencia, 1,5% de reducción en los niveles de capital pudiera derivarse si se materializan todos los efectos de COVID que te estaba mencionando al cierre del año. Perfecto, Juliana. Y cambiando un poquito de tema, realmente más allá de las perspectivas, quisiéramos tocar un punto relacionado más con digamos, el avance fintech y la nueva realidad, un poco de la industria, de la transformación que seguramente vamos a seguir viendo en la industria bancaria. Yo te hago un inicio de ese capítulo por darte varias preguntas o por hacerte varias preguntas. ¿Cuál es la posición del regulador en Colombia frente al Open Banking, que es algo que ya estamos empezando a ver en otros países? Sí, Sebastián, yo creo que precisamente hoy el superintendente está atendiendo una jornada de Open Banking con el Banco Mundial
donde básicamente nosotros apoyamos esas iniciativas. Yo creo que en la medida en que nosotros podamos brindar como país mejores instrumentos para la canalización de servicios financieros, pues bienvenidos son todos. Pues como siempre, creo que las dudas que siempre han surgido alrededor de todas estas alternativas es el tema del manejo de la información, la reserva de la información, cómo finalmente es que nosotros podemos hacer podemos compartir en diferentes niveles algo que tradicionalmente en la industria ha sido muy reservado y es casi que un gran tesoro, o sea, es como la información de mi cliente. Creo que, digamos, hay muchos elementos que tenemos que entrar a discutir desde la regulación, pero pues para dejarle un mensaje tal vez a todos los inversionistas que nos están escuchando es, la superintendencia está comprometida con transitar en esos espacios de mejores productos, mejor digitalización, una banca mucho más virtual, una banca mucho más fácil, para todos los consumidores y creo que allí todos nos vamos a montar. Proyectos andando en este momento no tenemos, digo, desde la regulación de la super. El Ministerio de Hacienda antes, de alguna forma, antes de que empezara toda esta situación de la pandemia dentro de su agenda normativa, había un estudio sobre el tema de Open Banking. Entonces, de allí, de ese estudio, probablemente se derivarán algunos elementos que a todos nos van a sentar bien para lograr una industria mucho más moderna y competitiva, por supuesto. Claro, perfecto. Y a veces uno escucha, sobre todo pues nosotros desde el lado de mercado, que para bien o para mal el mercado se vuelve muy cortoplacista. Siempre igualmente se dice que de pronto igualmente la innovación en términos generales va más rápido que de pronto la regulación. Yo quería preguntarte, porque hemos recibido igualmente muy buenos comentarios frente a la agilidad con que ha, digamos, actuado la Super en Colombia. Cómo manejar esta situación de que obviamente la innovación pues va más rápido, y qué planes tiene, digamos, el regulador en Colombia en conjunto con los bancos para crear, digamos, un ecosistema incluso más integrado pues con estas nuevas compañías que manejan nuevas tecnologías. Sí, sin duda, yo creo que eso es tan difícil. Yo creo que nunca la regulación va a estar a la misma velocidad de la innovación. Por un tema particular, y es que la regulación tiene que ser muy cuidadosa y medir muchas, mejor dicho, tal vez los procesos de innovación parten de un supuesto del ensayo y el error, donde en un proceso de innovación es mucho más tolerable que en un proceso de regulación. Una mala regulación no me da el espacio para ensayar y decir me equivoqué, devolvámonos, no mucho. De ahí nacen todas estas figuras del sandbox regulatorio, del sandbox de supervisión, que son una alternativa bastante eficiente para poder permitirnos equivocarnos y de alguna manera lograr que la regulación que al final sea emitida sea esa que nos está sirviendo. ¿Qué pasa? El riesgo siempre va a estar ahí, que en el momento que salgamos con la regulación de pronto lo que se necesita es otra cosa porque ya la industria avanzó 3 pasos más. Nosotros en ese sentido, pues hemos avanzado en una iniciativa donde estamos tratando de acercar muchísimo a la industria de la innovación, tanto a reguladores como a supervisores. Y allí lo hacemos con qué objetivo, porque es claro que no solamente, digamos, la supervisión se ha venido pues desarrollando de una manera diferente, tradicional, tal vez siempre muy pensada en unas formas tradicionales de hacer las cosas. Entonces, la cercanía con todo este ecosistema fintech nos ha permitido entender la naturaleza de las operaciones, quitar tal vez una serie de mitos de riesgos y de preocupaciones que a lo mejor son infundadas, pero que a la hora de ver los productos uno se da cuenta que a lo mejor no. Y allí yo creo que te cuento más como infidencias del supervisor, y es, nosotros mismos hemos cambiado nuestro chip, nada más en temas de supervisión, donde antes éramos muy intensivos a demuéstreme físicamente, yo quiero ver esto. No, todo el esquema de supervisión y regulación está cambiando para darle mayor velocidad. Tal vez no logremos las mismas velocidades como te lo mencionaba, pero lo que sí estoy segura es que estamos logrando conocer y regular desde la práctica y desde la evidencia y no desde la sospecha. Y regular desde la sospecha era bastante nocivo porque realmente coartaba toda la posibilidad de la innovación. Entonces estamos abriendo el espacio a eso. Nosotros, de pronto ustedes lo conocen también, creamos un hub de innovación en la Super, donde en los 2 años de funcionamiento que tenemos hemos recibido casi 190 innovaciones que nos han permitido darnos cuenta de muchos temas interesantes para la industria. Unas prosperan, otras llegan como con solamente una idea, pero ahí hemos ido como recorriendo un camino en el cual hemos venido avanzando. Otro tema muy importante desde la Super es los procesos de autorización.
Y los procesos de autorización hoy por hoy ya se piensan desde dos perspectivas. Un proceso de autorización de una entidad tradicional o un proceso de autorización de una entidad intensiva en innovación, un neobanco o unas aplicaciones y plataformas que probablemente generen unos servicios financieros mucho más eficientes, van a tener un mecanismo diferente, un poco más expedito para hacer su tránsito a la licencia, llamémoslo así. Perfecto, perfecto. Y estos últimos, digamos, minutos que podemos, y nuevamente agradecerte por tu tiempo y por la participación de la Super en nuestro evento regional. Realmente queremos preguntarte, ahorita me llamó mucho la atención, ahorita mencionabas que de pronto, digamos, todavía no se han tomado algunas medidas, digamos, o balas quedan por tomar o decisiones por tomar si es que las cosas se pueden tender a complicar un poquito más. Y quisiera partir este último capítulo, digamos, preguntándote lo siguiente, y es, primero, si las medidas efectivamente tanto de parte de ustedes, del regulador, como también del Banco Central, que al final del día creemos que actúan conjuntamente, junto también con el gobierno en una situación sin precedente, si, digamos, son las medidas adecuadas, uno, y más importante, qué mecanismos o qué nuevas medidas eventualmente se tendrían que tomar si las cosas tienden a tener un color un poquito más, pues más complicado. Sebastián, sí, difícil pregunta. Yo creo en este momento, creo que hemos tomado todas las medidas que están a nuestro alcance, que son sostenibles y que son realizables por parte de las entidades. Hoy tenemos, como te mencionaba, como un toolkit, una caja de herramientas supremamente robusta para poder hacer frente a las complicaciones que se nos vengan. Creemos que el espacio ya está, digamos que todo este periodo de tiempo donde las entidades se prepararon sin saber lo que se nos venía encima, es unas cosas que tenemos que capitalizar. Todas las medidas que se han tomado desde el principio de marzo hasta hoy son medidas complementarias, es como con lo que queremos contener y que debemos hacer un manejo ordenado de esta situación, de manera tal que yo te diría, en este momento no veo una medida adicional que podamos tomar, más aún si todavía no hemos dejado de desarrollar las otras. Entonces, yo creo que, y ha sido una posición muy de la Super, es no nos llenemos de medidas y de medidas porque podemos estar simplemente como congestionando el sistema, vamos dándole tiempo a que se vayan implementando, viendo como tú lo mencionabas al principio, la efectividad de estas medidas, y en la medida que estemos encontrando que probablemente hay un ajuste por hacer, pues intervendremos y lo haremos, pero creemos que con lo que tenemos podemos hacerlo bien. Que sí vamos a estar desde la superintendencia muy pendientes. Un frente de supervisión muy específico que estamos abriendo es el frente de originación de cartera de créditos, porque si bien es cierto, consideramos que es uno de los elementos fundamentales para la reactivación, sí queremos que estos procesos se hagan de una manera expedita, que se hagan de una manera consciente, de una manera ágil, reconociendo la coyuntura y la necesidad de financiación en la coyuntura. Entonces allí vamos a tener, digamos, algún tema de supervisión, pero no tanto de regulación. Perfecto, Juliana. Y para cerrar nuestro panel contigo y con la Superfinanciera, quería hacerte una pregunta final que tiene que ver con ruido regulatorio y que incluso entendiendo la dificultad de responder esta pregunta porque se mezclan muchos temas políticos también, seguramente, pero ¿qué riesgos regulatorios para la industria bancaria ajena a la que tome la Superintendencia Financiera crees que es posible ver? Te lo pregunto igualmente, hemos estado hoy conversando, por ejemplo, temas digamos, de retiros de AFPs en Chile, o nada más ahora, en estos minutos, mientras conversábamos, se dio un paso nuevo que ahorita extenderemos con Credit Corp en Perú, digamos, de congelamiento mandatorio, digamos, de los créditos en Perú. Entonces, quisiera realmente entender un poco mejor de parte de ustedes si es que ven algunos ruidos regulatorios que se puedan formar en Colombia. Sebastián, muy buena pregunta. Como lo dices, es muy difícil, pero me voy a atrever a darte una respuesta y es la siguiente. Yo creo que Colombia tiene que sentirse tranquilo de que tiene unas autoridades económicas supremamente sólidas y muy articuladas. Esa articulación y esa solidez que se está apalancando en el criterio técnico es lo que nos ha ayudado a mantenernos un poco aislados o hacer frente
a esas iniciativas que tú lo mencionas, que no son solamente de Perú, de Chile, no, en todo el mundo se están dando, o sea, todos los diferentes sectores, evidentemente dependiendo del interés particular del respectivo sector, pues obviamente van a generar una serie de iniciativas, de ideas, unas ideas que lucen a todas luces un poco desacertadas, otras que pueden ser muy benéficas. Nosotros tenemos en particular como una reacción bastante en tiempo real con ese tipo de iniciativas. Cada vez que hay un conato como de una iniciativa que nosotros consideramos que puede ser sensible para el sistema financiero y puede generar una inestabilidad, inmediatamente reaccionamos. Y reaccionamos no solamente como super, reaccionamos como industria financiera en bloque, reaccionamos como autoridades económicas en bloque para evitar de alguna manera que se materialicen. De ahí que te contaba, por ejemplo, el tema de las moratorias. O sea, si no es porque de alguna manera la intensidad con los ejercicios, mostrando, revelando que si se toma una moratoria generalizada, podríamos a la vuelta de 3 meses tener un montón de entidades con problemas de solvencia, pues de alguna manera eso hace que las autoridades no técnicas, sino económicas, tomen otro tipo de decisiones y nos permitan a nosotros actuar con el margen de maniobra que tenemos. Entonces, los riesgos están, por supuesto. Ahorita viene una segunda legislatura y creo que todo lo que tenemos que apoyarnos es como en la técnica y en la necesidad de demostrar con hechos y con ejercicios y con pruebas las bondades o no bondades de muchos de los proyectos que se puedan estar generando. Espectacular, Juliana, nuevamente. Así concluimos realmente el panel y el webinar con la super financiera en Colombia. Quiero, digamos, también aprovechar para comentarles a nuestros clientes que en la barra del chat tienen directamente en este momento también, digamos, el link directo para nuestra próxima charla, que es directamente con Credit Corp. Nos vamos directamente a Perú. Y Juliana, agradecerte nuevamente por el espacio. Luego nos cuentas o me cuentas, realmente muy interesante cómo le va el superfinanciero en ese panel del Open Banking, que sin duda es parte de la transformación que se viene en adelante. Así que pues te deseo un feliz día y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un resto de jornada muy provechosa. La superintendencia siempre presta a atender lo que necesiten. Muchas gracias. Hasta luego.